Uno de los más importantes entre los muchos descubrimientos de la nueva psicología es el que concierne al desarrollo y educación de las varias facultades o rasgos mentales. Creíase en un principio que el carácter general de un hombre y sus rasgos particulares eran invariablemente fijos o poco menos, de manera que solo un milagro o un gran cambio moral o la influencia de alguna gran crisis en la vida era capaz de producir un marcado efecto sobre él mismo. Pero la nueva psicología apoya la idea de que por medio de métodos perfectamente naturales y científicos, el individuo puede desarrollar cualquier facultad mental deseada, siempre y cuando posea paciencia y perseverancia. Esta verdad es aceptada por aquellos que consideran la mente como un producto de la actividad cerebral, así como también los que consideran la mente como una entidad distinta. En ambos casos, la idea fundamental es que las facultades mentales pueden ser desarrolladas por el uso y el ejercicio, y que puede conseguirse la realización de cualquier ideal por medio de la imagen persistente. Para aquellos que conocen esta idea en su fase de las afirmaciones y conclusiones de los cultos metafísicos y escuelas de nuestros días, no dejará de ser interesante el conocer que esta misma verdad general ha sido manifestada en otra fase, la fase del desarrollo de las células cerebrales por experimentos en laboratorios psicológicos, y principalmente por el profesor Elmer Gates, de Washington, cuyos experimentos han llamado poderosamente la atención de estos últimos años. Las siguientes conclusiones del profesor Gates, expuestas en una interview publicada en el Metaphysical Magazine, no hace mucho tiempo, reforzarán este aspecto del asunto. Dice así: el primer experimento en mis investigaciones acerca de la mente consistía en dar a los animales una extraordinaria y excesiva educación en una facultad mental determinada, por ejemplo, la vista y el oído, y en privar a otros de la misma raza de la oportunidad de usar estas facultades. Más tarde, maté a los unos y los otros y examiné sus cerebros para ver si había resultado alguna diferencia de estructura por la excesiva actividad mental, comparándolos con los que habían estado privados de ella. Durante 5 o 6 meses y por 5 o 6 horas diarios, eduqué gran número de perros enseñándoles a distinguir ciertos colores. El resultado fue que, examinada el ala occipital de sus cerebros, encontré un número mayor de células cerebrales que en cualquier otro grupo de animales no sometidos al tratamiento. Estos experimentos sirven para localizar ciertas facultades mentales y sobre todo para demostrar el hecho de que se puede robustecer el cerebro, tanto en el animal como en el ser humano, por medio del mejor uso de las facultades mentales. Los perros así educados eran capaces de distinguir 7 gradaciones del color rojo y 6 u 8 del verde, además de manifestar en otras cosas mucha mayor habilidad mental que cualquier otro perro no educado. La aplicación de estos principios a la educación humana es obvia. Un niño que había sido acostumbrado desde las 6 semanas de su nacimiento a los extremos excesivos de temperatura, presentó, después de su muerte, en la región de temperatura del cerebro, más de 24 veces el término medio del número de células. Este niño también percibía diferencias de temperatura que pasaban inadvertidas para otros niños de su edad. En circunstancias ordinarias de educación, los niños aumentan menos de un 10% de las células en sus regiones cerebrales. Por procedimientos de formación cerebral, pueden crearse en estas regiones deficientes gran número de células cerebrales, constituyendo un cerebro mayor y de mejor poder mental. Esta información del cerebro puede comenzar después de pocas semanas del nacimiento, a causa de que, tan pronto como el cerebro está plenamente desarrollado en todas sus regiones, queda preparado para adquirir, mediante una educación profesional y técnica, conocimiento especial y particular con formación del cráneo. Otros hombres de ciencia han hecho experimentos que vienen a demostrar que las células cerebrales pueden ser aumentadas mediante un ejercicio y uso apropiado de acuerdo
con los métodos científicos. El cerebro está compuesto de gran número de diminutas células que son empleadas en todos los procedimientos de la actividad mental. Algunos especialistas estiman que el cerebro contiene de 500 a 2000 millones de células, dependiendo el número de la actividad mental de la persona. Pero solo una pequeña porción de estas células están en plena actividad durante todo el tiempo, quedando una enorme reserva que puede emplearse en ciertas contingencias. Esto, no obstante, tales células se multiplican rápidamente respondiendo a actividades especiales, como queda indicado por los experimentos de Gates. Cuando alguna región particular del cerebro o alguna facultad especial o grupo de facultades son activamente empleadas, la naturaleza aumenta el número de células activas en aquella región particular, procurando así poder adicional a la facultad o grupo de facultades en cuestión. Estos hechos concernientes a las células del cerebro son tomados en consideración por los hombres de ciencia en vista de los resultados obtenidos por un ejercicio apropiado y la educación de la mente a los efectos de su desarrollo. Otras autoridades que consideran el cerebro como el efecto, mejor que como la causa del pensamiento, prefieren creer que la mente es una entidad inmaterial que, sin embargo, puede ser desarrollada por un ejercicio adecuado, tanto como puede hacerlo cualquier músculo del cuerpo. Sus métodos de desarrollar este músculo mental son, en la práctica, los mismos empleados por los que acogen la teoría de la célula del cerebro. Así que es imposible decidir entre las dos opciones, tanto más cuanto que, siendo iguales los dos métodos, puede ser utilizada una u otra explicación, en vista de los resultados obtenidos. Así pues, en este libro no intentamos realizar las miras de ninguna de las dos escuelas, contentándonos con indicar los métodos apropiados para conseguir nuestro propósito. Para los efectos de este opúsculo, no tiene importancia el que el pensamiento sea producido por las células cerebrales o, al contrario, que las células cerebrales sean el resultado del pensamiento. Probablemente, la verdad real podría encontrarse en la conciliación de estas dos miras opuestas, siendo, quizá, cada una de ellas una media verdad, resultando la verdad entera de la síntesis de las dos fases y elementos opuestos. Idealización. El primer paso en el método de la nueva psicología para el desarrollo de los rasgos mentales es el de la idealización. La idealización consiste en formar tan claramente como sea posible un ideal del rasgo mental deseado, y conservarlo luego en la mente con tanta firmeza como se pueda. El ideal así creado y hecho nuestro sirve como un molde o patrón mental en torno del cual el individuo procura materializar la realidad. Por ejemplo, si uno desea desarrollar el rasgo mental del valor, procede primariamente a crear en su cerebro el ideal de esta cualidad. Encuentra que el valor se define como bravura, osadía, valentía, intrepidez. Se familiariza con el propio significado de estos términos y considera estas cualidades tal como se manifiestan en los individuos que las poseen. En una palabra, se esfuerza en formarse del valor una idea tan clara como le sea posible, de modo que tenga un patrón bien conformado sobre el cual materialice la cualidad mental en su ser íntimo. La mayoría de las gentes quizá consideran este paso como superfluo. Pues piensan que tienen una clara idea de cualquier estado mental que deseen, pero un pequeño examen hecho de buena fe les revelará el hecho sorprendente de que no poseen sino una muy remota idea de cualquier cualidad mental. Encontrarán que son incapaces de definir inteligentemente el rasgo mental deseado y que no aciertan a agrupar en su concepto de dicha cualidad los atributos y propiedades asociados y correlativos. Para ponerse en condiciones de idealizar el concepto, es preciso que seamos capaces de considerarlo en su plena aplicación. Por ejemplo, en el caso del valor, es preciso conocer las diferentes clases de valor,
la diferencia entre el verdadero valor y la temeridad, la diferencia entre el valor físico y moral, el valor que se manifiesta en la lucha tanto como en el sufrimiento, etc. En una palabra, el que desee idealizar el valor debe procurar agrupar alrededor de la idea tantos hechos asociados como le sea posible. Y, naturalmente, lo mismo ocurre con cualquier otra cualidad mental deseada. Hemos empleado el valor solamente como un ejemplo. Muy pocas personas tienen un conocimiento real de lo que es una idea, aunque usen el término frecuentemente. Los diccionarios la definen diciendo que es una imagen, forma o representación mental de alguna cosa. Las ideas siempre han de ir precedidas de una manifestación material por parte del hombre. Como Halleck dice, existió primero en la mente, antes de llegar a ser una realidad objetiva. Los constructores trazaron primero un plan de lo que querían hacer. Desarrollaron este plan sobre el papel en forma de dibujo, adelantándose la mente al lápiz, ordenando a los dedos el trazo de la siguiente línea. Únicamente después que el mental objeto estaba completo, se le vertió en su molde mental. Solamente entonces este admirable puente que une dos grandes ciudades fue una realidad. Lo propio es verdad en cada paso del progreso material, desde la máquina de coser hasta el teléfono. En la batalla de la vida, aquellos que pueden formarse ideas definidas de lo que pueden hacer antes de ponerlas en práctica, son los que tienen mayores posibilidades de éxito. Los que no obran así se ocasionan molestias y con frecuencia tienen que desandar el camino. Idealizar es personificar o representar en una forma ideal. La importancia de la idealización en el desarrollo de los rasgos mentales se basa en el hecho de que la imaginación ha formado realmente una idea correcta de lo que uno desea adquirir en puridad de verdad, o la formación de un acabado modelo mental de lo que uno espera materializar en objetiva realidad. La sola palabra valor sería inútil como modelo para cualquiera que no conociese lo que la palabra significa, y para aquellos que solo conocen una parte de lo que ello significa, es tan solamente un modelo parcial. Así pues, únicamente para los que se hayan formado una completa idea o concepto de su real significación y aplicación, servirá la palabra como un pleno y completo modelo. Por esta razón, es altamente importante la formación de una plena, clara y completa idea del rasgo mental deseado. Cuando estudiemos en este libro cada uno de los más importantes rasgos mentales, ofreceremos al lector una idea o concepto completo de ellos. Habiéndose formado mentalmente la idea de la cosa deseada, uno puede asir entonces firmemente esta idea y fijarla en la imaginación. Procura por todos los medios que dicha idea forme parte de su activa conscientividad, una parte de su ser íntimo. Cuanto más piense en este ideal mayor, será la tendencia de verlo realizado. El hombre llegará a ser lo que piensa ser. Hemos oído con frecuencia hablar de personas que han sido inspiradas por un elevado ideal y que han realizado grandes cosas a causa del mismo. Pero rara vez nos detenemos a considerar que el ideal, que ha ejercido tamaña presión, no tan solo era preciso que fuese elevado, sino que, además, debió ser firme y claramente fijado en la mente de la persona. A fin de realizar y materializar un ideal, debe el individuo identificarlo consigo mismo de tal modo que viva con él día y noche. Los nombres de definidos y firmes ideales son lo que realizan las grandes cosas de la vida. Estos se han creado una idea clarísima de lo que necesitan y luego han inclinado todos y cada uno de sus esfuerzos y energías a materializar ese ideal. Hay gran número de personas que fracasan principalmente a causa de no haber concebido una clara idea de lo que desean. Las calles están atestadas de gente de gran habilidad, pero faltas del ideal dinámico. El que no se encuentre capaz de formarse un ideal completo,
procure dibujarse un diseño general en primer lugar, y enseguida complete este dibujo con detalles, ahora y después, según sus adelantos y progresos. Las leyes de la mente hacen imposible el progreso mental, a menos que uno precisamente se forme una idea general, patrón o molde. La idealización no es ensueño del día, como creen algunas personas mal informadas. Muy al contrario, forma una legítima parte de la ejecución de los actos resultantes. ¿Qué pensaríamos de un hombre que se propusiese construir una casa sin preparar de antemano el plano de construcción? ¿Qué hubiese sido del puente de Brooklyn sin los diseños del ingeniero? Preguntóse a un arquitecto acerca de la diferencia que había entre un arquitecto y un constructor. Dio la explicación pedida, y uno de los oyentes le interrogó con sorna. ¿Quisiera usted decirme, señor arquitecto, quién fue el arquitecto de la Torre de Babel? El interrogado respondió: allí no hubo arquitecto, señor, y he aquí la causa de la confusión. Algo semejante ocurre en los asuntos de la vida. El hombre no solo necesita ser el constructor de su propio carácter y fortuna, sino también el arquitecto. La idealización es la tarea del arquitecto mental. Sin el que la confusión resultaría como consecuencia inevitable. Por consiguiente, recomendamos al lector la conveniencia de dar este primer paso antes de continuar adelante.